Hoy vamos a hablar de por qué el Liverpool ha tenido que vender, o en este caso ha aceptado la oferta del Bayern de Múnich por Luis Díaz. Bueno, para ponernos en contexto, ya sabemos que el Bayern de Múnich ha fichado a Luis Díaz y lo ha anunciado esta misma mañana del 30 de julio por 75 millones de euros procedente del Liverpool. En este caso, el Liverpool ingresa 65,5 millones de libras aproximadamente, logrando un beneficio neto de 22,5 millones de libras sobre los 45 millones de euros que pagó en su momento en 2022, en enero de 2022 concretamente, al Oporto, que era del equipo donde venía el colombiano. Muchos preguntarán por qué el Liverpool ha decidido vender a Luis Díaz cuando era uno de sus mejores activos y posiblemente uno de los mejores jugadores que tenía en el frente de ataque. Bueno, pues bien, hay varios motivos. En este caso existen motivos internos, como pueden ser que a pesar de que fue clave que en la temporada 2024-2025, donde el Liverpool conquistó la Premier, el conjunto red rechazó una oferta del Bayern por unos 58,5 millones de libras. Pero cuando esa oferta se ha elevado a las 65,5 millones de libras, pues la verdad es que el Liverpool no ha tenido otra opción más que aceptarla porque el jugador se quería ir y luego era una cantidad bastante elevada por un jugador de 28 años o 27 años si no estoy mal informado, y además también, bueno, pues conseguían revalorizar al jugador, obtenían beneficios y sobre todo también pues equilibrar un poco cuentas. Pero además tenemos que tener en cuenta también que Luis Díaz acababa su contrato en junio de 2027 y rechazó una oferta de renovación, ya que Luis Díaz cobra entre 55.000 y 140.000 libras semanales según diversas fuentes, y por lo tanto el Liverpool tampoco quería subirle demasiado el salario y el jugador no estaba conforme con esa subida, digamos, menor, ¿no? Entonces, al no querer renovar y sobre todo ver que le quedaba poco de contrato, pues bueno, el Liverpool ha querido también evitar que le pasase un Alexander Arnold. Además, Liverpool sí que es verdad que quería mantenerlo, era un activo muy importante para Arne Slot, pero por falta de acuerdo salarial y el deseo de salir han obligado a que el Liverpool obviamente pues tenga que venderlo. Además, está también por el modelo de club que tiene el Liverpool, y es que el Liverpool es un club sostenible, en el sentido un modelo de autosostenibilidad. Es decir, el Liverpool lo que tiene que equilibrar son las cuentas en cuanto a los ingresos y los gastos. Entonces, teníamos que tener en cuenta que el Liverpool se ha gastado más de 300, o cerca de 300 millones de libras en este mercado, con fichajes como por ejemplo pueden ser los de Florian Wirtz o los de Hugo Ekitike, y ha ingresado cerca de 130 millones de libras. Por lo tanto, esto le puede equilibrar un poco las cuentas. Además, también este ingreso le va a poder permitir el poder fichar a Alexander Isak procedente de Newcastle por una cifra también muy elevada, si no estoy mal informado. Por lo tanto, también se debe un poco a ese modelo de club que tienen los de Anfield. Bueno, y también está la pregunta de por qué Luis Díaz ha escogido el Bayern, ¿no? Bueno, básicamente el jugador ha decidido que era el momento ideal para buscar un nuevo desafío, tanto deportivo como económico, y tal vez en el Liverpool había ya encontrado su techo, tanto salarial como deportivo, ¿no? Habiendo ganado la Premier, FA Cup y la Copa de la Liga, ¿no? Además, también tenemos que tener en cuenta que la oferta económica y el rol en el equipo pues podía ser diferente, ¿no? El salario es bastante superior, ¿no? En el Bayern. En el Bayern va a cobrar más o menos unos 40 millones de euros brutos al año, y en el Liverpool cobraba unos 2,7 millones de euros netos. Por lo tanto, la oferta económica es bastante más en el Bayern. Además, también los bávaros le ofrecen que es una pieza clave tras las salidas de jugadores como las de Leroy Sané o Thomas Müller, o la lesión larga de Jamal Musiala. Por lo tanto, parece ser que puede ser el recambio perfecto de, de Leroy Sané. Así que tiene todo el sentido del mundo de que Luis Díaz también aceptase este reto en Alemania. Y creo que esta operación es un win-win por todas las partes de manual. Luis Díaz va a cobrar más, tiene un nuevo desafío y quizás puede ser un poco más importante en un rol en Alemania. El Bayern consigue
uno de los mejores atacantes que existen ahora mismo en Europa, reemplazando también así las salidas de Leroy Sané y de Thomas Müller, y por lo tanto también aumenta la competitividad en la plantilla, y el Liverpool consigue ingresar una gran cantidad de dinero para poder reforzarse también en la faceta ofensiva, como por ejemplo con el fichaje de Alexander Isak. Por lo tanto, aquí han ganado las tres partes. Aquí también existen riesgos, obviamente. Luis Díaz tiene 28 años y aunque ha recobrado su forma, ha tenido también lesiones importantes y ha tenido, pues bueno, digamos, momentos de picos. A pesar de todo eso, obviamente, es un jugador espectacular y sí que es verdad que el hecho de que tenga 28 años, pues bueno, ha pasado los mejores años de fútbol, pero está en su plenitud futbolística también. O sea, es decir, de los 28 a los 32 va a jugar sus mejores partidos indudablemente. Luego también las expectativas son altas, básicamente porque acabas de pagar un dineral por el jugador y por lo tanto quieres que rinda ya desde el primer momento. Y luego también el adaptarse a otra liga. Tenemos que tener en cuenta que la Premier no es lo mismo que la Bundesliga y veremos si el colombiano se consigue adaptar a la Bundesliga, que yo creo que tampoco tendrá ningún tipo de problema. Más que a la Bundesliga, lo que igual tengo un poco de dudas es de que se pueda adaptar al país, a Alemania. Y bueno, pues hasta aquí un poco el por qué el Liverpool lo ha vendido y por qué Luis Díaz se ha querido marchar. ¿Creéis que ha acertado Luis Díaz? ¿Creéis que el Liverpool acierta en venderlo? ¿Pensáis que el Liverpool tendría que haberlo retenido? ¿Que Luis Díaz se tendría que haber quedado? ¿Creéis que para el Bayern es una operación positiva? Dejádmelo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo y esto es La Volea. Un saludo.